Vale. Hola a todo el mundo. Tenemos a José Fachín. Es para nosotros un placer y un honor tenerlo con nosotros. Hace años ya que está trabajando, colaborando con el máster y, en fin, nos va a hablar sobre tendencias social media desde un punto de vista pues 100% profesional, por supuesto, y explicando su experiencia y sus reflexiones que dan ese complemento interesante a la parte más académica de las unidades didácticas que habéis estado haciendo estos días. Pues nada, José, cuando quieras. Perfecto. Vale, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Compartir la pantalla. Esto. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Ahí está. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Se ve la presentación bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Se me escucha bien? Que los veo ahí que me están haciendo así. Vale. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de tendencias en marketing digital. Yo siempre, cuando me invitan a hablar de social media, digo que el social media es una parte del marketing. Si solo hablamos de social media, cuando hablamos de tendencias para el año, nos vamos a quedar muy corto. Entonces, quiero hablar más bien de marketing en general, y dentro del marketing me voy a parar con tres grupos: el social media, el e-commerce y el SEO. Me presento, soy José Fachín. Para el que no me conozca, me dedico a esto del marketing digital de hace aproximadamente 8 años a esta parte. Tengo un blog, el blog de José Fachín, con el cual aproximadamente llego a los 700, 800 mil visitas mensuales. Ya mostraré un gráfico al final de cómo hay que estar atento a todo, porque este último final de año no ha sido muy bueno. He perdido casi la mitad del tráfico. Estamos ahora trabajando para recuperarlo, gracias a cambios de cosillas de Google. Pero eso me ha dado la posibilidad de poder abrir mi propia escuela de marketing digital y una agencia de marketing digital, en la cual yo, como especialista y consultor de marketing en temas de marketing de contenido y de posicionamiento web, he podido llegar a trabajar con empresas como SEMrush, PrestaShop. Por ejemplo, yo creé el blog de SEMrush en español, creé el blog de SEMrush en italiano, trabajé con la empresa Web Empresa, que es de hosting, durante casi un año en el 2017, con MailRelay en el 2018, con Metricool también estoy trabajando, con DinoRank también estoy trabajando como consultor. También desde hace 3 años gestiono el blog de e-commerce de PrestaShop. Soy el encargado de todo, con mi agencia, de llevar toda la estrategia de marketing de contenidos para PrestaShop, que es un software, para el que no lo conozca, para crear tiendas online. Es decir, que vengo hace mucho tiempo y mi especialidad es hacer marketing para empresas de marketing, es decir, para empresas digitales. Entonces voy a hablarles un poquito desde el conocimiento de causa y desde lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, rectifiquemos, vamos. ¿De qué hablaremos hoy? Redes sociales, e-commerce y posicionamiento SEO desde el punto de vista de las tendencias generales que vienen para este 2020. Una cosa que me gusta siempre marcar, porque como recién decían, no es mi primera vez aquí. Creo que, si mal no recuerdo, creo que este es el 4º año que estoy dando clases aquí con el máster de la Pompeu Fabra. Digo que las tendencias no suelen ser inventos, sino que suelen ser cosas que se han ido dando durante el año pasado, pequeños cambios que han ido surgiendo, algunos no tan pequeños, y que por toda la fuerza y todo el ruido que han hecho el año pasado pueden llegar a ser necesarios en este año. Y no solo eso, algunas de estas tendencias vienen arrasando desde hace 4 o 5 años, como verán en el caso del vídeo cuando llegue el momento. Entonces, vamos para allá. La primera y absoluta tendencia, que esta la saqué fuera de las 3 que dije, es el usuario. Cada vez es más importante lo que tú haces. Ya Facebook, si una publicación no tiene una interacción rápida de los usuarios, pierde una visibilidad atroz y luego le cuesta muchísimo volver a arrancar. Lo mismo hace Instagram, lo mismo hace Twitter. Google, si el usuario no se siente cómodo en una página web, si no tiene una buena experiencia de usuario, va a bajarte. Todo esto nos hace reflexionar de qué es esto de la experiencia de usuario.
lo partamos de la base de la definición de usabilidad. Usabilidad es lo fácil o difícil que me puede resultar hacer algo. Pero dentro de eso fácil o difícil que me resulta hacer algo, luego viene esa experiencia, es decir, cómo se siente la gente. Esto quiere decir que lo que tú estés haciendo o la estrategia de marketing que tú estés haciendo puede ser una estrategia compleja, dedicada a un público muy avanzado, que es decir, sea difícil de entender muchos de los contenidos o muchas de las acciones que hagan, pero den una muy buena experiencia de usuario. Pero también puede pasar lo opuesto. Puede pasar que tus contenidos sean muy simples, muy básicos, y también estés dando una muy buena experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver y todo va orientado hacia ese público al que quieres traer. Y esto nos trae pequeñas reflexiones, como por ejemplo, la de, la reflexión más común de todas, que es: si yo no personalizo mi estrategia de marketing, es muy difícil que esa estrategia de marketing tenga un resultado positivo o consiga algo. A día de hoy estamos bombardeados por publicidad, entras en redes sociales y es impresionante, es una catarata de información la que hay. Entonces, si no personalizas los mensajes y todo lo que hagas en Internet, a las costumbres, necesidades, objetivos, formas de ser, del público ideal al que vas a ir, va a ser muy difícil. Hace mucho tiempo se venía diciendo que el contenido era el rey. No sé si se acuerdan de esa frase. Era la típica frase que todo el mundo ponía en LinkedIn: el contenido es el rey, el contenido es el rey. A día de hoy, yo diría que ya desde hace aproximadamente unos 3 años, cada año se viene notando más que esto es anticuado. Decir que el contenido es el rey es una mentalidad anticuada. A día de hoy, el real y el absoluto rey, pues, siguiendo con esta primera tendencia genérica, es el usuario. ¿Por qué sucede esto? Porque si tú no tienes clics en los resultados en Google, es decir, CTR, nadie te hace clic en el resultado, por más que estés primero no vas a tener visitas, Google se da cuenta y te quita. Y lo mismo que explicaba anteriormente con las redes sociales: si no tienes un engagement, es decir, comentarios, interacción con contenido, me gustas, like o como le quieras llamar, en el contenido en corto periodo de tiempo, ese contenido va a tener un alcance orgánico muy bajo. Inclusive ya en la publicidad está pasando lo mismo. Por ese motivo, quítense esa mentalidad anticuada de que el contenido es el rey. No, el contenido no es el rey, sino el reino o el lugar donde ese único y auténtico rey, que es el usuario, en jerga de negocios, nuestro cliente es el único y auténtico rey, y hay que entender cómo piensa, qué quiere, en qué momento compra, por qué compra, todo eso que va a hacer que lo podamos alimentar en un buyer journey y poder llevarlo a que él se sienta mejor y nos facilite mucho más la vida a nosotros en temas de estrategia. Aquí ya empezamos con la separación. La primera separación es la de social media. Vamos a ver, dentro de social media se ha hablado mucho el año pasado de la inteligencia artificial, se ha hablado mucho de muchísimas otras cosas como los chatbots. No quiero entrar en esos pequeños detalles porque ya están como muy quemados. La inteligencia artificial no está al alcance de todo el mundo, pero es fácil de aplicar y ya lo venimos viendo en diferentes herramientas. Un chatbot a día de hoy, pones en Google cómo poner un chatbot y es facilísimo. No, yo creo que no existen páginas web que vendan servicios o productos en la que no entres y tengas uno de este tipo de chat, y más en redes sociales. Entonces voy a centrarme en algo que viene a raíz de cosas que están pasando a día de hoy. Se ha hablado mucho de los influencers en redes sociales. Yo creo y apunto que este año el tema de influencers, teniendo en cuenta que Instagram se habla de que va a empezar a quitar los me gustas y la cantidad de seguidores de los perfiles, es decir, no te quitará los me gustas y los seguidores, sino lo que va a hacer es no mostrarlo al público. Tú sí lo vas a poder ver en tus perfiles, pero el público no lo va a poder ver. Esto es una jugada de Zuckerberg que lo que literalmente busca, según él, es que la gente no mienta y no utilice todo esto de los seguidores para vender cosas, pero en realidad lo que él quiere es aumentar la facturación de esa publicidad.
porque se ha dado cuenta que dentro del mercado de los influencers hay un nicho de negocio muy grande. Como la mayoría de los negocios medianos y pequeños nos cuesta entrar allí, yo creo que este año la tendencia va a ser los microinfluencers. Es decir, estos clientes o estas personas de tu comunidad que tienen no un alcance masivo, pero sí un alcance mediano o corto, que puedan llegar a transformarse en lo que anteriormente llamábamos embajadores de marca. Estos microinfluencers nos pueden ayudar con pequeñas estrategias, nos pueden ayudar a llegar más lejos y sobre todo a generar una acción mucho más social. Las redes sociales cada vez están siendo menos utilizadas como se hacían anteriormente y cada vez son más un medio de comunicación, más bidireccional. Esto hace que tengamos que ir cambiando la mentalidad en la que la vamos a usar. Por ejemplo, Facebook. Facebook es una red social que la hemos matado 80.000 veces, todavía no está muerta, todavía, pero ha caído muchísimo, ha bajado muchísimo Facebook por culpa de sus propios defectos y de sus propias virtudes. Las virtudes han hecho que más de 2.200 millones de usuarios estén en esta plataforma, lo que hace que nuestros muros, si todo fuera abierto, serían una catarata interminable de contenido. Por ello, los algoritmos que ha ido sacando Zuckerberg en los últimos 5 años han llegado a la tan temida visibilidad cero en temas orgánicos. A día de hoy, la visibilidad en temas orgánicos es casi nula. Por ese motivo, las páginas de empresas sin publicidad no funcionan, y con publicidad también es bastante complicado que te lleguen a funcionar. Pero hay una perla que está siendo muy poco utilizada por muchas empresas, que este año yo creo que va a despuntar. Creía que lo iba a hacer el año pasado y no terminó de funcionar bien en muchos casos, pero en este año podríamos llegar a conseguir muy buenos resultados utilizando los grupos. Dentro de los grupos de Facebook, que los puedes hacer públicos, los puedes hacer privados, y los puedes hacer privados y secretos, es decir, 3, público que todo el mundo lo puede encontrar, privado que solamente la gente a la que tú se lo compartes, y secreto es que nadie al que tú no invites puede estar allí. Es decir, que puedo armar grupos de lo que quiera, y dentro de estos grupos puedo hacer encuestas, puedo hacer publicidad, puedo generar contenido especializado, puedo vender productos, porque puedo hacer grupos de venta. Pero sobre todo, lo mejor que tiene esto es que todo lo que yo publico en un grupo lo ven todos los que están en el grupo, porque aún, no sé por cuánto tiempo más durará esto, cuando tú te metes en un grupo, las notificaciones están activadas por defecto. Entonces, cada vez que alguien publica algo en un grupo al cual tú perteneces, te llega una notificación. Esto hace que no es como las páginas de empresa que tú seguías y capaz que sigues a 20 o 30 páginas de empresa y no te encuentras con contenido de ellos ni de casualidad, si no los vas a buscar. Los grupos no pasa esto. Y además te da una ventaja aún mayor, que es que el propio usuario puede generar contenido dentro del grupo, aumentando la engagement y la participación de los usuarios, que eso es muy complicado. Y además de todo eso, están dentro de un ecosistema más cerrado y por tanto más tematizado, para que puedas manejarlo de alguna manera. Grupos de estudio, grupos de prueba de productos, se puede usar de diferentes maneras dentro de una estrategia de social media para una empresa, y puede funcionar muy bien y ni siquiera necesitas que sea demasiado grande. O sea que los grupos en Facebook son las nuevas páginas de empresas para este 2020, porque las páginas de empresas, lamentándolo, su visibilidad es nula si no haces publicidad. La cuarta tendencia, la tercera dentro del social media, es esta vorágine que está teniendo Instagram, que está comiéndose literalmente a Facebook y que también está haciendo lo mismo con la publicidad. Vengo haciendo campañas de publicidad desde hace varios años y cada vez es más notorio, sobre todo cuando haces campañas de publicidad de clics o de branding, cómo tiene mucho más engagement y tiene mucho más interacción y te conduce mucho más tráfico las campañas publicitarias que haces desde Instagram. Ven, por ejemplo, aquí HotSuite nos muestra que durante el 2018 y principio del 2019, 15.000 personas, 15 millones de personas estaban utilizando la publicidad de Instagram contra 24 millones. He tratado de buscarlo, estadística en números, pero no he encontrado ninguno exacto,
pero se habla de que el año pasado Instagram ha sido el 40% de la facturación de Facebook Ads, teniendo un paso casi a este 2020 a superarlo. Porque la tendencia en Facebook es de caída libre, en cambio la tendencia en Instagram es de subida atroz. ¿Por qué? Porque Facebook ya está empezando a aplicar desde hace ya más de un año y medio los algoritmos de restricción de visibilidad orgánica en Instagram, y eso está haciendo que muchas empresas estén pagando, y sobre todo porque muchas empresas han tardado en entrar a esta red social, y como no tienen una gran comunidad, el que alguna vez usó esta red social hace 3 o 4 años se dio cuenta que era mucho más fácil tener seguidores. Yo cuando tenía 2.000, 3.000 seguidores publicaba algo y me veía más gente que ahora que tengo 5.000 o 6.000 o 7.000. ¿Por qué? Porque los algoritmos de visibilidad te van restringiendo muchísimo esta gente que te está viendo. Entonces hace que la gente tenga que hacer publicidad. Y esta publicidad, lamentablemente, tiene muchísimo más acción y engagement que lo que tiene Facebook, por eso está empezando a caer. Aunque la herramienta es la misma. No sé si han notado que dentro de WhatsApp y dentro de Instagram aparece el loguito de Facebook cuando tú entras, que dice Instagram by Facebook, WhatsApp by Facebook. Es una forma que ha tenido Zuckerberg de evitar que su red social bandera se termine de ir hacia abajo para que todo el mundo transformara a Facebook en una especie de holding. Pero a día de hoy es casi imposible no pensar en Instagram. Yo no sé cuánto tiempo más va a durar, porque como todo lo que se maximiza tiende a explotar y a cansar. Ya sucedió en su día con Twitter, después sucedió con Facebook en 2 o 3 ocasiones, y yo creo que va a pasar también tarde o temprano con Instagram. No al vicio, redes sociales como TikTok han tenido un crecimiento el año pasado atroz, ya lo veremos después, pero la tendencia es la publicidad en Instagram va a superar a la que se está teniendo en Facebook. Por más que la herramienta es la misma, la plataforma está teniendo mucho más engagement y alcance. El vídeo, por 5º año consecutivo, venimos diciendo que el vídeo es tendencia, la gente no lee, la gente no quiere leer, le cuesta leer, y esto lo estamos viendo continuamente. Vemos que el vídeo cada vez es más utilizado, no solo por las redes sociales, sino inclusive por el propio Google. Verán que muchas cosas que tú buscas ahora en el Google, desde el año pasado se terminó de implantar, ya te aparece hasta dentro del propio Google Vídeos, para que puedas ir viendo estos contenidos de YouTube, sobre todo, que funciona muy bien. Esto ha hecho, con el gran auge de plataformas como Netflix, Amazon Prime y todas las otras que han salido, que las redes sociales no se quisieran quedar fuera de todo esto. Es más, YouTube ya tiene una sección no solo de música, sino también de películas, en la cual tú puedes acceder a una sección de pago que tiene el propio YouTube para poder ver películas y poder ver más contenido premium. Las redes sociales han apostado muchísimo, al punto tal que LinkedIn, que era una red social que no estaba entrando mucho en rollo vídeo, que no sea vídeo grabado y subido, ya está empezando a hacer experimentos con LinkedIn Live. Tienes que pedir acceso, no se lo dan a cualquiera, tú tienes que pedir que te den acceso, ellos evalúan si te lo quieren dar. Por ejemplo, yo lo pedí en 2 o 3 páginas de clientes que administramos con la empresa, en una me lo han dado, en las otras 2 no es tan fácil que te lo den. Yo creo que con el tiempo lo irán soltando más, pero ya están dando en LinkedIn también para hacer vídeo en directo. El vídeo en directo funciona muy bien porque le da la posibilidad al usuario de interactuar, te da la posibilidad de poder hacer cosas. La gente, así como no lee y como no tiene paciencia, tampoco se queda mucho tiempo viendo un vídeo, excepto que sea en vídeo en directo, porque pueden interactuar, pueden hacer preguntas, y es como que siempre es mucho más ameno verlo ahora. Es como esta clase. Esta clase, si yo la estoy viendo aquí, puedo no solamente estar interactuando y estar haciendo mis propias preguntas, sino que es como que me siento como que estoy participando en ella. En cambio, si yo estuviera viéndolo en diferido, es más frío. Y, sobre todo, un apunte, el vídeo vertical. ¿Por qué el vídeo vertical? Porque el contenido efímero, que no lo he puesto como tendencia porque ya fue tendencia el año pasado, este año lo seguirá siendo. El contenido efímero, ¿a qué me refiero? A las stories.
los tienes en WhatsApp, los tienes en Instagram, los tienes en Snapchat, los tienes en Facebook. Yo no sé cuánto va a tardar LinkedIn, pero me la juego que en cualquier momento sacará algún history o algo similar, porque YouTube también ya está sacando cosas parecidas. Entonces, este vídeo en vertical es ideal para que la gente pueda hacer esto, pueda verlo desde el móvil, pueda ver esos vídeos en directo desde el móvil. Es muy, muy chulo y funciona muchísimo mejor que para las pantallas planas. Tengan en cuenta que todo lo que sea móvil ahora va a venir muchísimo, cada vez viene muchísimo más fuerte, por eso es importante tenerlo así. Vemos, por ejemplo, redes sociales como Facebook ya tienen su propio botón de vídeo. Facebook y Google no siempre han sido amigos, es más, yo creo que no lo han sido nunca. En una época tú podías ver los vídeos de YouTube directamente dentro de Facebook, ahora te lo muestra como si fuera una publicación y te tira fuera. Los alcances que tienen los vídeos en Facebook de YouTube son muy, muy bajos, en cambio el alcance subido de manera nativo de un vídeo a Facebook o a Twitter es muchísimo más alto, y ya estamos viendo aquí que tiene hasta su propia sección dentro de la propia aplicación móvil para poder ver estos vídeos. También estábamos viendo el IGTV, que es el canal de televisión, como lo quisieron denominar ellos en Instagram. Salió hace un tiempo, no tuvo mucho éxito, aunque a finales del año pasado se ha como rejuvenecido, tardó mucho en pegar, pero la gente ya está empezando a utilizarlo, ya está empezando a darle más caña, y ya empezamos a ver diferentes programas de televisión, diferentes cadenas de televisión, inclusive grupos de música e influencers que están teniendo cientos de miles de reproducciones, utilizando muy buenas estrategias, como lo que fue para mí una idea muy, muy, muy buena de parte de Instagram, de poder poner ese primer minuto en tu perfil y que luego lo puedas seguir viendo al vídeo desde IGTV. Eso ha sido muy, muy bueno para poder que no se terminara de morir porque no estaba funcionando. O sea, yo creo que este año va a tener un rejuvenecimiento y va a ser muy potente. A lo mismo que estábamos hablando de los vídeos en LinkedIn. Los vídeos en LinkedIn están dando muy buen resultado, la gente interactúa muchísimo, la gente comenta muchísimo. LinkedIn es una red social profesional que te puede dar muchísima reputación, tanto como marca como persona, si estás utilizando estos vídeos. Y aquí viene algo que dije hace un momento. Los jóvenes marcan tendencia. Los jóvenes, como nosotros, yo tengo 45 años, aunque para mí yo me siento joven, marcan tendencias. Los jóvenes son los que van diciendo qué es lo que usaremos el resto de los mortales después. Los jóvenes suelen tener menos paciencia. La gente que ya sobrepasa los 30, 35 años suele costarle más, porque hasta que aprendieron a usar una red social y luego tienen que aprender otra, les cuesta. Pero los jóvenes van marcando tendencia. ¿Quién fueron los primeros en utilizar Instagram? Los jóvenes. Y lo mismo está pasando con TikTok. Y encima vamos de nuevo con formatos que están funcionando muy bien. Contenido efímero, cosas que duran muy poco, contenidos divertidos, vídeos, poder ponerle etiquetas, poder poner sombreros locos, poder hacer cosas raras, está funcionando muy bien, a punto tal que ya han sacado la plataforma de TikTok Ads, es decir, TikTok ya te deja hacer publicidad. Y si miran el gráfico de la última Q, es decir, esto es el último trimestre en descargas dentro de la Apple Store y dentro de Google Play, de las diferentes aplicaciones, y vemos que dentro de la Apple Store, la aplicación de redes sociales más descargada en el último trimestre del año pasado fue TikTok, y dentro de Google Play fue la segunda, solo superado por WhatsApp. Se habla de que casi ha tenido 500 millones de descargas en un solo año. Esto puede ser una moda pasajera, sí, pero yo creo que va a venir con fuerza. No creo que le pase lo mismo que Snapchat vino con mucha fuerza y se está quedando, se está empezando a quedar, sobre todo porque Instagram no han sido tontos y han empezado a implementar muchas formas de compartir contenidos inspiradas en ellos, como las stories. Entonces este TikTok, ojo. Pero así como dije TikTok, también digo que hay que tener un ojo abierto a las nuevas tendencias y nuevos mercados
dependiendo del tipo de público. Siempre acuérdense que todo va a depender del tipo de público al que me esté dirigiendo. Terminando un poco con el tema del social media, les podría volver a decir, como dije antes, inteligencia artificial, vídeo en 360, son todas cosas que podríamos seguir aquí hablando hasta el hartazgo, pero yo creo que lo más destacable que tienen que tener en cuenta para este año es los grupos de Facebook son las nuevas páginas. Las páginas han muerto, no de muertos, pero la visibilidad es nula. La publicidad en Instagram funciona mucho mejor que en Facebook. Yo casi no haría, si tengo un presupuesto reducido, no haría una publicidad mixta, me decantaría por Instagram porque está funcionando y está vendiendo mucho más. Inclusive las stories, la publicidad en las stories funciona muy bien. Y por último, ojo con las tendencias de las nuevas redes que están llegando haciendo mucho ruido. La gente cada vez se aburre más rápido de las otras plataformas más antiguas. Hablando de e-commerce, que era la parte que nos toca ahora, social e-commerce. Acá vienen de nuevo las redes sociales mezcladas con temas de venta. Las puse primero porque terminábamos el social media y entramos con el social e-commerce. Instagram ha sacado su propia plataforma de venta. Facebook, así como les mostraba antes que tenemos el botoncito de vídeo, ahora ha puesto una tienda, un marketplace. Esto está súper inspirado y casi diríamos que es igual, no creo que esté copiado porque tampoco es que hayan descubierto la pólvora, pero está inspirado con otras aplicaciones de venta muy parecidas, muy similares. Google está haciendo lo mismo. Google, si ustedes se fijan, tiene Google Shopping y tiene un montón de cosas más que también hablaremos después. Ya puedes comprar viajes, puedes reservar hoteles directamente desde Google, sin casi tener que meterte en ninguna agencia de viajes. Y todo esto está fomentando que las ventas y los marketplaces sean una tendencia dentro del e-commerce. Y cuando hablamos de comercio electrónico social, ya estamos viendo que estas plataformas están funcionando muy bien como forma de vender contenido, ya no solo usado. Esto no es solo contenido usado, productos usados, sino que también estamos hablando de productos nuevos y de tiendas. Porque dentro de la propia plataforma pueden hacer publicidad y ya los negocios están montando su propia campaña de publicidad ahí dentro. Esto nos lleva al e-commerce. Cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos de teléfonos móviles. El año pasado, en enero del año pasado, con Semrush tuvimos un webinar hablando de tendencias y se hablaba de que hasta el principio del 2019 la venta en móvil había aumentado mucho, pero todavía seguía siendo bastante baja para lo que sucedía en los tablets o en los ordenadores de sobremesa, perdón. ¿Por qué sucedía esto? Porque es más complejo. Porque la mayoría de la gente utilizaba su teléfono móvil para investigar, para buscar información, y mucho menos personas la utilizaban para comprar. Piensen ustedes, muchos de vosotros, ¿qué hacen? Van en el metro, están en el trabajo, en el baño, y están buscando información y viendo precios. Y al final, ¿cuándo lo terminan comprando? Cuando están más relajados delante de una tablet o de un portátil o en un ordenador de sobremesa. Esto ha hecho que la mayoría de las empresas estén apostando por servicios muy similares al Prime. ¿Por qué sucede esto? No solo por la aplicación que te va a dejar comprar mejor en el móvil, sino porque cada vez que yo voy a comprar en un carrito de la compra, en un móvil, me tengo que poner a llenar la ficha, que el nombre, que la tarjeta de crédito, y todo eso en un móvil llega un momento que es como incomodísimo. Entonces, la mayoría de estas empresas están empezando a trabajar con perfiles de usuario. Por ejemplo, PC Componentes ya tiene un perfil Prime, que no solamente te da envíos gratuitos al puro estilo Amazon, sino que ya tienes una ficha con diferentes formas de pago para que no tengas que estar cargando tus datos. Y esa es la tendencia de este año, es facilitar. Google por medio de Gmail te hace autocompletado de datos. Ya se está hablando de aplicaciones nativas dentro de PrestaShop que funcionan junto con PayPal para que no tenga que estar cargando datos simplemente con el dedo si tengo análisis de huella en el teléfono, o con mi cara si tengo análisis face con el teléfono, puedo ya cargar los datos de mi nombre, mi dirección de entrega, mi tarjeta de crédito para que esto sea más fluido. Entonces, si yo a lo que me voy a dedicar es al e-commerce, tengo que tener en cuenta que para vender
debo hacerle fácil el momento de la compra a los usuarios, por eso la tendencia de este año es facilitar la compra en el móvil, para que realmente de una vez por todas la venta móvil termine de estallar. 9. Marketplaces. Decía anteriormente que una de las grandes virtudes de esto es poder tener clientes fidelizados. ¿Quién mejor ejemplo que esto que el propio Amazon? Pero ya no estoy hablando solo de estar en marketplaces, porque inclusive dentro de los propios marketplaces, que, ojo, la gente piensa en Amazon, pero no es solo Amazon, pero veamos, el 86% de las personas que compran en estos momentos lo están haciendo en Amazon, 45% compran en eBay, 30% compra en AliExpress, 24% en el Corte Inglés, el 61% de los españoles ha aceptado que compró alguna vez en un marketplace. Durante todo esto son datos del año pasado, de diciembre del año pasado, de estadísticas del año pasado. Y también vamos viendo el nicho de mercado que tienen dentro de España los diferentes marketplaces. Hasta el Corte Inglés y Carrefour ya son marketplace. Tú entras a Carrefour Online y estás comprando productos y de repente vas a ver que alguno de esos productos dice vendido por, es decir, que ya ni siquiera el propio Carrefour te los está vendiendo, te los están vendiendo personas externas o negocios o empresas externas que se aprovechan de esa visibilidad que tiene Carrefour, de esos clientes ya captados que tiene Carrefour y de todas las facilidades de pago que da un sistema de marketplace como el de Amazon, como el de AliExpress, que AliExpress está apostando fuertísimo. El año pasado ya empezaron a moverse por España, abriendo 2 o 3 locales en Barcelona, en Madrid y en algunos otros lugares. Y he estado hablando con gente de AliExpress por medio de como PrestaShop es uno de mis clientes, he coincidido con ellos en varios eventos, y me decían que este 2020 van a invertir muchísima pasta en terminar de entrar en España, porque había una idea equivocada con AliExpress, que era comprar productos chinos. No, AliExpress a día de hoy, con este rebranding que le van a hacer a tope durante este año, van a hacer que la gente entienda que es la competencia de Amazon. No le estás comprando a los chinos, estás comprando a otros negocios también españoles. Y todo esto va a hacer que la competencia en estos diferentes marketplaces suba tanto que vas a tener que empezar a hacer SEO, que vas a empezar a tener que mejorar el copywriter de tus fichas de productos, que vas a tener que hacer marketing, como decía aquí en el primer punto, hacer marketing dentro de los marketplaces. Inclusive hay empresas y hay negocios que venden más ya dentro de estos marketplaces que en sus propios e-commerce o páginas web. Pero esto, con la competencia que hay, no va a funcionar si no puedes llevarlo a un nivel más profesional, es decir, marketing en marketplaces. 10. Lead nurturing. Cuando hablamos de comercio electrónico, la mayoría de la gente cree que es posicionar las ventas de mis productos en Google, hacer publicidad en redes sociales de mis zapatillas o de mis productos y ya está. No, tengo que captar clientes. Hay una empresa española, una agencia de marketing que se llama Flat 101, que es de Zaragoza. Todos los años, desde hace 5 años, vienen haciendo una estadística de venta en e-commerce. El promedio de la estadística de venta en e-commerce en el año 2017 era del 1,2, es decir, que solo el 1,2% de cada 100 personas compraba. El año pasado, el año 2018, subió al 1,8%. Y en este año 2019 todavía no están los números definitivos, pero se habla de un 1,6. Es decir, que no llegan ni a 2 personas de cada 100 que entran a tu web a comprarte. Por ese motivo hay que tratar de no perder todo ese tráfico que nos costó dinero y tiempo en posicionamiento que llegó a nuestro e-commerce, que no se vaya. ¿Y cómo lo hacemos? Nutriéndolo de información. Según las estadísticas y los análisis, la mayoría de la gente que se va de un e-commerce se va por precio. Pero el siguiente paso, es decir, el siguiente grupo de personas que abandonan un e-commerce es por falta de información. El típico cuál elegir. Si ustedes se van a marketplaces o se van a negocios como, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora Leroy Merlin, tú entras en una página de venta de productos de aire acondicionado de Leroy Merlin, te vas al final de la página y dice cómo elegir. Haces clic y te lleva a un producto de su blog en el que te enseña cómo elegir. A su vez tiene vídeos en su canal de YouTube que te va mostrando cómo se elige y cómo se instala y diferentes cosas que necesitas saber, que de otra manera te irías a buscarlo en Google y no volverías. De esta manera, con que consigas que
de esos 98 que se han ido, uno se quede, has subido la conversión de tu e-commerce en un 50%. Por este motivo, el lead nurturing, es decir, nutrir de información al usuario por medio de un blog, por medio de las redes sociales, por medio de la newsletter, es la nueva tendencia para este año. Dejar de pensar solo en promocionar productos y también fidelizar y ayudar al usuario a que le sea más fácil comprar. Esto, si lo vemos desde el punto de un embudo de conversión, les sonará mucho más fácil. ¿Qué hago? Primero capto clientes que tienen una necesidad. Si yo vendo zapatillas, por ejemplo, en Google está Amazon, está Sprinter, está Zalando, está el Corte Inglés. Yo con mi pequeño negocio de calzado no entraría nunca. Pero puedo a estas personas enseñarles cada cuánto tiempo cambiar su calzado, qué tipo de superficie es mejor qué tipo de suela, perdón, es mejor para cada superficie. Puedo probar con diferentes contenidos informativos, quizá menos competidos, más fáciles de posicionar, y a su vez no solo me van a servir para captar nuevas visitas para mi web y para mi e-commerce, sino que también me sirven para ir fidelizando a usuarios que ya no solo me vean como un lugar en donde comprar, sino me vean como un referente en el sector deportes o en el sector en donde esté mi e-commerce. Por eso, siempre tengan en cuenta que en la parte alta del embudo captamos gente con contenido informativo pensado en sus necesidades. Gente que no sabe ni quién soy. Una vez que ya les hemos solucionado sus necesidades y ellos ya han empezado a descubrir quiénes somos, empezamos a crear el contenido del medio que es el que le ayuda a tomar la decisión, el que le ayuda a sentirse más cerca de nosotros para luego crear comunidad. ¿Se acuerdan estos robots de cocinas que se compraban en una época? ¿Con qué venía? Venía con un manual de instrucciones y con un libro de cocina para que yo aprendiera a utilizar mejor este aparato y no sea otra cosa que se llena de polvo en la alacena. Y de esa manera conseguía que el usuario que lo había comprado se sintiera contento, lo recomendara y cuando tenía que volver a comprar algo, volvía de nuevo a la misma marca que le había dado tanto resultado con el producto. Bueno, aquí esa mentalidad que se viene haciendo desde hace años, podemos llevarla también al tema del e-commerce gracias a un blog y gracias a la generación de contenidos. No nos olvidemos que un blog es una herramienta fantástica de generación de comunidad y de posicionamiento en Google. Hablando de posicionamiento en Google, vamos llegando a la parte del SEO. Esta es la parte que a mí más me gusta, la parte que a mí más me toca, que es en la que más trabajo. Y cuando hablamos de SEO, este año se vienen algunas cositas interesantes. La primera, mucho más peso para el comportamiento del usuario. Si dije que el usuario es el rey, este año lo va a hacer más que nunca. Este año Google está completamente obsesionado con aprender de sus usuarios y ser más monopolio de que ya lo es. En países como España tiene casi el 98% de las búsquedas informativas y generales. Por ese motivo, entender qué hacen tus usuarios, utilizar herramientas de analítica, ver cuánto tiempo pasan en diferentes páginas tus usuarios, desde dónde han venido, en qué parte de la página han abandonado esa página, qué están haciendo los usuarios, es muy, muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño croquis de cómo Google está haciendo hoy las cosas. La gente tú haces un contenido, el algoritmo Hindenburg mira la semántica, luego Google lo optimiza y lo posiciona en las búsquedas de los usuarios, luego el usuario interactúa con esos resultados y luego entra RankBrain, que es un algoritmo que viene desde hace varios años. ¿Qué hace este algoritmo? Este algoritmo no rankea, aprende de lo que tú estás haciendo, de lo que yo estoy haciendo. Es decir, que si Google estaba mostrando diferentes resultados y el usuario interactúa más con unos que con otros, este algoritmo aprende y le va a dar más puntaje para las siguientes búsquedas a esos algoritmos. Y esto literalmente nos dice que si yo busco A, voy a A, busco A, voy a B, busco A, voy a C y me termino quedando con C, y mucha gente hace lo mismo, la respuesta más importante para Google a A va a ser C. ¿Por qué? Porque Google está aprendiendo no solamente todo el posicionamiento que ya hizo antes, sino viendo si eso realmente está bien. Entonces, con este algoritmo RankBrain que viene desde hace 3 o 4 años, lo está empezando a aplicar a saco
con todo lo que tenga que ver con la forma en la que el usuario se comporta. Y esto nos lleva a otro punto importante, que es, ya no hablamos de palabras claves. El año pasado ya fue tendencia también esto, este año lo va a ser aún más. Las palabras claves como tales han muerto, siguen existiendo. Ojo, cuando digo no han muerto, no las estoy matando ni mucho menos. Lo que estoy haciendo es evolucionándolas. Las palabras claves a día de hoy son intenciones de búsqueda. ¿Qué significa? Que ahora es más importante lo que el usuario realmente quiere encontrar que lo que tú le estás mostrando. Esto quiere decir que Google aprende al punto tal que ya empieza a rankear los contenidos de acuerdo a lo que el usuario está haciendo y a lo que ha interpretado que ese contenido le da. Y entra en juego la semántica y muchas otras cosas más. Y aquí veríamos que hasta el año pasado se hablaba de intenciones de navegación, es decir, cuando yo quiero encontrar algo, quiero encontrar una página web, o quiero encontrar un negocio, o quiero encontrar lo que sea. La mayoría de la gente quiere encontrar el Corte Inglés, pone el Corte Inglés en Google. Quiere encontrar Facebook, pone Facebook en Google. Transaccionales son intenciones de comprar. Informativas, quiero respuestas a mis preguntas. Comerciales mixtas, son estas típicas resultados que a veces te sale alguien vendiendo y a veces te sale alguien dando información, que es en un momento del buyer journey mucho más cerca de la compra. Esto era lo que venía hasta hoy, y hoy esto ha evolucionado y está más complejo que nunca y más resumido. Entonces, hoy se nos dice que la tendencia para este año está dividida en 3 tipos de intenciones. Intenciones de know, es decir, quiero saber algo. Y esto luego va a entrar con algunas otras cosas más porque los algoritmos siguen funcionando. La intención de do, en donde empiezan a descargar, comprar, es decir, el usuario quiere hacer algo. Y las intenciones de find, el usuario quiere encontrar algo, y aquí entra la parte local. Muy importante, después lo separo aparte porque el factor local para este año va a ser imprescindible, pero hay que entender que desde el momento de la elección de las palabras claves que voy a utilizar en mi estrategia, ya tengo que empezar a pensar cómo va a ser el contenido, cómo va a ser la estrategia y cómo va a ser todo lo que voy a meter dentro de mi plan de SEO. Es decir, know, todo lo que sea saber; do, todo lo que sea hacer, incluyendo las compras, descargas; y find es no solamente aquella búsqueda navegacional que decíamos antes, sino también local. Piensen ustedes que, ya lo veremos luego con ejemplos, que Google cada vez en más búsquedas que antes no lo hacía, ahora te muestra un mapa. ¿No se han dado cuenta de esto? ¿Por qué? Porque Google cada vez quiere ser más local. Aquí lo que tenemos que hacer es analizar esas intenciones de búsqueda, no solamente encontrar palabras o términos que la gente use mucho para buscar cosas, sino que también hay que analizar qué ya está posicionado con esas palabras claves, y también analizar cómo se va cambiando esa tendencia. Por ejemplo, había una época que si tú buscabas redes sociales te salía la definición. Luego Google fue cambiando la intención y la pasó a listas, y te salían todas listas de diferentes redes sociales. Luego otra vez volvió con intención. ¿Qué quiere decir? Que ya no es una intención inamovible, porque depende de lo que el usuario vaya haciendo. Y como Google, gracias al RankBrain, está aprendiendo de nosotros, esto ahora, una estrategia no es hice SEO hoy y ya tengo cubierta mi vida. No, es el SEO más que nunca es un trabajo de hormiga y que se tiene que ir haciendo día a día, y no se tiene que dejar quieto nunca, porque van cambiando las intenciones y van cambiando un montón de cosas alrededor de esto. Aquí tenemos diferentes herramientas que nos van a servir. Puede usar Keyword Tool.io, puede usar CRanking, puede usar SEMrush, que para mí es una de las más potentes para analítica de contenidos y de palabras clave. Puede usar Ahrefs, puede usar DinoRank, una herramienta española muy económica. DinoRank está sobre los 19 euros, SEMrush y Ahrefs ya están sobre los 100, ¿vale? Pero puedo utilizar cualquiera de estas herramientas, inclusive no es la más potente para esto, pero también podría utilizar hasta el propio planificador de palabras claves de Google. Todas estas herramientas me van a ayudar a descubrir cuánta gente busca algo, qué tipo de contenido es el que la gente quiere encontrar cuando busca eso, y sobre todo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo esa tendencia en las búsquedas. 13. Búsqueda por voz. Ya fue tendencia el año pasado, lo va a volver a hacer este año, sobre todo porque el año pasado se esperaba que creciera mucho más de lo que creció. Todavía no ha crecido lo suficiente, principalmente por algunos problemas
en general, aquí en España no se ha instaurado tanto los asistentes de voz. Todavía sigo teniendo gente que le sonará gracioso, pero sigo teniendo gente que dice, compré el asistente de voz y no me apaga las luces. No, tenés que ponerle dobótica a las luces para que te las apague, ¿no? Pero la gente ha comprado Google para que le ponga música, el Google Home o el Alexa, para que le ponga música o le diga la hora y el tiempo. No lo están usando para muchas más cosas, pero sí está aumentando muchísimo la búsqueda por voz dentro del propio Google. Si ustedes se fijan, verán que en la barrita de Google tienen búsqueda por voz. ¿Por qué? Porque a la gente le está empezando, sobre todo con el uso del móvil, que puede utilizar el microfonito dentro de la propia barra de Google, Google Assistant, que Google le ha dado mucho peso durante este año y lo ha modificado y lo ha mejorado muchísimo. ¿Para qué? Porque la gente está buscando preguntas. La gente está continuamente haciendo preguntas. Y la gente cuando cuando usa la voz, las preguntas son más largas. Por eso, tengan en cuenta que si van a entrar en un nicho donde se mueve mucho el tema de las preguntas, como hablamos anteriormente del link nurturing, la búsqueda por voz es crucial. Y esto va a hacer que tengamos que empezar a encontrar, inclusive de la mano del propio Google, ya ven que en la propia Share ya te está mostrando preguntas, para que veas qué cosas te interesan. Esto es a raíz de la palabra mascotas, qué pregunta la gente en Google. O puede utilizar herramientas. Aquí también veíamos algunas anteriormente. Podemos utilizar herramientas, por ejemplo, Sembras me dice que a raíz de perros hay 112.000 preguntas. Cómo quitarle garrapatas a un perro, cómo adiestrar un perro, cómo hacer una cama de perro, cómo evitar que mi perro ladre, cómo llevar a un perro en el coche, un montón de información que necesita gente que tiene estos animales y que puede beneficiar a gente que vende productos para este tipo de mascotas, porque si vamos a hacer una cama de un perro, yo te puedo vender la almohada, el colchón, te puedo vender la cama, el hueso. Si vas a llevar el perro en el coche, te puedo vender la silla, te puedo vender el collar, te puedo vender un montón de cosas que inclusive tú no sabías ni que existe. Y gracias a estos contenidos informativos vas a poder ayudarte a vender más. Y todo esto por voz está funcionando muy, pero muy bien. Al punto tal que la gente ya no habla como robots, como indios. Cuando yo busco con las manos, normalmente me como las preposiciones. No utilizo acentos, trato de escribir lo menos posible. Cuando hablo, lo hago de manera natural. Según el propio Google, la gente que utilizó durante el año 2018, todavía no hay estadísticas del 19, la gente que utilizó el Google Assistant lo hacía hablando como si estuvieras hablando con un amigo, con un lenguaje 100% natural. Más del 70% de las búsquedas eran búsquedas con frases normales, no palabras sueltas. Y esto nos lleva a entender que ya no se habla con comprar zapatillas mujer, no, es dónde comprar zapatillas de mujer. Es decir, hablar con preposiciones y todo esto porque estás hablando y inclusive te corrige hasta las faltas ortográficas, el autocorrector del propio interpretador. De esta manera quiere decir que tus textos tienen que estar adaptados a ello, que los H2 y los H3 dentro de tus contenidos tienen que estar hechos como pregunta en los contenidos informativos y respondidos en los párrafos interiores para favorecer esta interpretación de los algoritmos de búsqueda por voz. Aquí vemos, por ejemplo, herramientas como Semrush, con Href y con algunas otras también lo puedes hacer, que te van a dejar interpretar la cantidad de términos que vayas a utilizar para buscar estas palabras claves. ¿Por qué? Te dice, por ejemplo, búscame palabras claves que ya no sean solo perro ni perro pequeño, sino razas de perros pequeños. Es decir, por cantidad de términos dentro de la frase. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que la búsqueda por voz, la gente usa como mínimo de 3 a 4 palabras y más. Entonces la gente utiliza frases y frases largas, lo que llamamos en SEO palabra clave de cola larga o long time, ¿vale? Entonces este tipo de herramientas te ayudan a encontrar no solo las preguntas como vimos anteriormente, sino también esa lista de palabras largas de cola larga para que podamos utilizar dentro de nuestros textos. 14, y les dije que lo iba a sacar fuera porque es muy importante. Miremos, comprar zapatillas baratas. Antes Google casi todo lo que te mostraba era e-commerce y publicidad. Ahora te muestra, inclusive arriba, te muestra un mapa. ¿Por qué? Porque interpreta que si quieres comprar zapatillas online, vas a poner online o en internet.
Entonces, si estás poniendo comprar zapatillas baratas, puede ser que las quieras comprar cerca de tu casa. Todavía queda gente que compra en el mundo real, aunque no lo creamos. Entonces, está mostrando todas estas cosas que antes no lo hacía. Inclusive, si te fijas en la búsqueda del otro lado, en la del curso de SEO, normalmente un curso de SEO, antes que salía 1 año y medio, 2 años atrás, salían casi todos cursos online. Si tú te fijas ahora y haces una búsqueda de curso de SEO, dependiendo del lugar del mundo en donde esté, te va a dar totalmente diferente. Yo vivo en Barcelona, en el Hospitalet de Llobregat, y acabo de hacer esta búsqueda esta mañana y los resultados que me da son estos. Es decir, me prioriza resultados de mi ciudad, Barcelona y el Hospitalet, y no solo eso, me muestra un mapa y yo no le he puesto ciudad en ningún lugar. Lo único que puse fue curso de SEO. Vayan haciendo las pruebas y se van a ir dando cuenta que excepto que tú les des algunas cositas como online, en internet, la mayoría de las búsquedas que tú realices que tengan que ver con compras que puedan realizarse en el mundo real, ya te empieza a mostrar un mapa. Esto hace que si tienes un negocio local, es fundamental que utilices y valgas de esa dirección local y te valgas de esa dirección local para usarla como un as en la manga. Yo he podido, gracias a esto, conseguir con negocios que tienen mucho menos prestigio y mucho menos fuerza en Internet, conseguir muy buenos resultados a nivel local. Obviamente, cuando vas a nivel nacional ya es mucho más complejo, pero es mucho más fácil conseguir resultados a nivel local peleándote con monstruos que solo son online. Gracias a esto que está haciendo Google. La mayoría de herramientas, como SEMrush, como Ahrefs, perdón, ya vienen con, por ejemplo, en SEMrush se llama Position Tracking, ya vienen con partes de su herramienta que te dejan traquear posiciones y analizar la share y las palabras claves localizadas por ciudad, por comunidad autónoma, por provincia y por estado. Es decir, que puedes poner hasta la ciudad o la comunidad o en la provincia en donde estás. Todo esto te va a ayudar a poder encontrar búsquedas en las que te va a hacer mucho más fácil posicionar, ya que tienes un negocio local, que otra persona que no lo tenga. Menor CTR en los resultados orgánicos. Si alguien no sabe lo que es el CTR, que el CTR es algo que se utiliza en marketing en nivel general, el CTR es la cantidad de clics que se hacen a un resultado por cada 1000 veces que se muestra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la share, es decir, en los resultados de Google, como estábamos viendo antes aquí, cada vez la gente va a hacer menos clics en los resultados orgánicos. ¿Qué son los resultados orgánicos? Los que no son de pago. Esto del mapa es un resultado local, esto de aquí son publicidad, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué cada vez la gente está haciendo menos clics? ¿Por qué los resultados orgánicos cada vez tienen menos clics? Por todo lo que está haciendo Google en estos últimos años, sobre todo en el último año. No sé si han notado un cambio que ha habido en Google hace un par de semanas, que en el ordenador se veía el título, la URL y la metadescripción, en el móvil se veía un favicon, en la URL, el título y la metadescripción, y ahora en el ordenador, depende cómo te estás moviendo, vas a ver exactamente igual que se ve en el móvil, con favicon, sin favicon, con el título arriba. Está haciendo, lo ha dicho en su propia cuenta de Twitter de Webmaster Google, que está haciendo test A/B, está probando qué funciona mejor dentro del propio ordenador, pero lo más probable es que lo que veamos a corto plazo es una imagen muy similar a la que se veía cuando estábamos viendo en un móvil. Pero esto también nos está mostrando que yo pongo comprar vuelos, me sale publicidad, y luego me sale un buscador de vuelos del propio Google. Quiero reservar hotel y 3/4 de lo mismo. Quiero comprar calzado, como veíamos antes, aquí en comprar zapatillas, y me sale Google Shopping. Es decir, que cada vez es más complejo conseguir resultados, conseguir clics, mejor dicho, sobre esos resultados orgánicos. Miren aquí, las pobres casas de cambio que antes jugaban con el contenido de cambio de divisas, inclusive el propio Google les ha puesto, primero que todo, tú pones calculadoras, pones traducción, pones y te sale el propio Google ahí. Esto va a hacer que, seguido con muchas otras cosas, bajen muchísimo los clics. Antes yo estaba primero y me llamaba 10.000 visitas por estar primero, ahora me voy a llevar muchísimas menos, así que no tengas miedo, solamente ve modernizando tu estrategia
porque para los mismos resultados de posiciones que se tenían hasta el año pasado, durante este año vas a tener muchísimo menos visitas. Y eso también está pasando para los resultados orgánicos de blogs, por ejemplo. Aquí vemos dos ejemplos de mi propio blog, en el que Google está mostrando parte de mi contenido. Esto es bueno por un lado, malo por el otro. Malo porque pueden hacer que mucho menos gente dé clic, pero bueno por el otro porque te está poniendo en una imagen súper destacada con una lista y puede ser más atractivo para llamar la atención. Por eso, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Hay que buscar de ver en qué queremos y en qué no queremos estar y cómo podemos conseguir estos resultados para tratar de sacarle provecho. Es más, sacó un comunicado Google la semana pasada que anteriormente las webs que salían aquí también salían en los resultados orgánicos. Ahora, si tú sales aquí, no vas a salir en los resultados orgánicos. Es decir, antes tú salías aquí, tenías dos resultados. Esa función destacada más el resultado orgánico, ahora solo te queda con esa función destacada. También estamos viendo que cada vez pone más vídeos, que era lo que les explicaba antes. Entonces, ¿qué puedo conseguir con esto? Puedo conseguir tráfico a vídeos, utilizar un canal de YouTube, no como un youtuber, sino como un lugar en donde tener vídeos de marca. Yo tengo un canal de YouTube trabajado lo justito, porque lo que más lo uso es para poner vídeos de algunos eventos que organizo o de los contenidos que estoy haciendo en mi propio blog y rankean muy bien. Por ejemplo, este tutorial de Href está en primera página, el vídeo y el contenido. Pero lo bueno que tiene es que la gente que entre a ver el vídeo, obviamente me está viendo a mí, me está viendo en mi canal, y no solo eso, en la descripción del vídeo tienen el enlace al tutorial completo dentro de mi web. Puedo aprovecharme de esto, pero a su vez esto también va a hacer que mucho menos gente le dé clic a los resultados orgánicos. Ni hablar si volvemos de nuevo a mezclarlo con la búsqueda por voz. Ni hablar si hablamos de la búsqueda con asistentes. Tanto los de Alexa como los de Google, los asistentes de voz leen el primer resultado que aparece en Google y el primer resultado que aparece en destacado, como el que estamos viendo aquí, por ejemplo, que es uno de mi propio blog. Es decir, que si yo no tengo esa funcionalidad destacada, el asistente por voz no va a leerme ni me va a mostrar como la principal opción a ver. De este motivo quiere decir que me va a bajar radicalmente cuando haya esto y aumente la búsqueda por voz. El que esté en la segunda posición, como le pasa aquí a mi posicionamiento web, va a tener radicalmente menos tráfico que el que esté en esta situación. Y a su vez puede también que este tampoco tenga suficiente tráfico porque ya estás leyendo la definición dentro del mismo contenido. Solo lo bueno que tiene aquí es jugar con, como les dije, echa la ley, echa la trampa, no solo explicar el qué es, sino cómo mejorarlo. Y ahí es donde, perdón, donde lo vamos a llamar al clic, al usuario. ¿Se entiende? ¿Cómo hago esto? No soy tonto y creo que la mayoría de vosotros tampoco, como diría MediaMark, no somos tontos. No me voy a poner a buscar palabra por palabra en Google a ver si me sale un vídeo, a ver si me sale una... No, eso sería inviable. Entonces, en el mismo momento en que estoy haciendo mi analítica de palabras claves, mi Keyword Research, voy a utilizar las propias herramientas, ya sea SEMrush o ya sea Href, para que me separen las palabras claves que abren determinadas funcionalidades antes inclusive de crear el contenido. ¿Lo están viendo? Antes inclusive de crear ese contenido, yo voy a saber si esa palabra clave me abre una lista destacada, me abre una definición, me abre vídeos, me abre sección de preguntas, me abre enlaces, me abre tweets, me abre... ¿Qué abre? Entonces, ojo, muchas de estas palabras claves no abren solo una cosa, sino que abren varias. Inclusive hay algunas que abren 6 o 7 cosas diferentes. Hay veces que hay más contenido de esto extra que te mete Google que el propio resultado de tu web, ¿vale? Por ese motivo, aquí ya puedes ir haciendo todo ese análisis en estas herramientas como SEMrush o Href, y las otras también lo suelen tener, pero estas son las más potentes para este tipo de cosas, que ya te van a dar en el propio análisis de palabras clave, ya vas a ir sacando todos estos datos. Inclusive ya vas a poder ir viendo los resultados. Entonces, en el mismo momento de hacer el análisis de palabras claves, ya vas a ver si el resultado es local, porque aquí te va a aparecer un pack local. Te va a decir, por ejemplo, si ustedes lo ven aquí en SEMrush que dice, ve pack local. Ese pack local significa que aparece un mapa. Entonces, si al estar haciendo la analítica de la palabra clave te dice pack local, se significa que va a aparecer un mapa que la tienes que optimizar para SEO local, como estaba diciendo antes. Es decir, que mientras que vas haciendo todo el proceso de analítica de palabras claves,
ya vas decidiendo si es local, si le tengo que poner un vídeo, si tengo que poner imágenes, si lo tengo que hacer como lista, si le tengo que dar prioridad a otro contenido aparte de definiciones, si lo tengo que hacer, cómo lo tenga que hacer, todos los datos te los va a dar el propio análisis de palabras clave que estás haciendo. Y ahora nos vamos a ir a la parte final. ¿Se creyeron que esto de SEO era difícil? ¿Se creyeron que todo esto de bajar, de bajar el CTR, de que entre en juego las palabras por búsqueda por voz, de que el Rembrandt aprende lo que nosotros hacemos y nos muestra otras cosas, no saben lo que se viene para este año? Ya empezó a dar estragos porque Google lo anunció en el mes de octubre, que lo había soltado a BERT, que es el nuevo algoritmo de Google, lo había soltado en octubre, pero según se comenta ya venía siendo utilizado desde hacía mucho tiempo antes. Está afectando mucho más al idioma inglés que al español, porque el objetivo principal de BERT ya no es solamente aprender qué dice un contenido, sino razonarlo, entenderlo. ¿Vieron que se suele decir que en inglés una palabra se utiliza para decir diferentes cosas? En español normalmente decimos diferentes cosas con miles de palabras distintas, ¿vale? Entonces es mucho más complejo. Por eso el español todavía no está a tope como ya está en el inglés, pero BERT va a causar cosas como lo que estamos viendo aquí. Mi web en el mes de octubre, cuando salió BERT, tenía 720.000 visitas al mes. Durante el mes de noviembre y diciembre, aquí lo estamos viendo, cómo ha ido cayendo mi contenido, cómo ha ido perdiendo visibilidad. Y esto no es que haya sido penalizado, porque no ha sido penalizado, lo he analizado en detalle. Lo que ha sucedido es que antes, con un mismo contenido, yo me posicionaba para mucho más cantidad de palabras claves relacionadas. Al entrar en juego BERT, ahora hace que muchas otras palabras claves que se posicionaban para mi contenido, yo las pierda. Para que lo entendamos mejor, aquí lo dejo, que luego cuando se lo mande mañana por la mañana o esta noche a la presentación lo tendrán ahí explicado, pero aquí se los dejo para que lo entiendan. ¿Qué ha hecho BERT? BERT ha hecho que el lenguaje natural procesado pase a ser el lenguaje natural entendido. Esto hace que dentro del procesamiento de datos que nos dice que esto habla de una temática, el nuevo BERT va a hacer que tú entiendas exactamente de lo que se esté hablando. Es decir, si yo de repente digo, ¿cómo descargar algo? ¿Vale? BERT lo va a entender y yo puedo hacer, qué sé yo, un contenido que me diga cómo instalar Google Chrome, cómo desinstalar Google Chrome. Anteriormente podía generarse una ambigüedad por el instalar y el desinstalar. Estoy hablando de un ejemplo burdo, y podían darse contenidos mixtos. En teoría, cuanto más entre BERT en todo esto, no va a haber ningún resultado con el instalar que no tenga que ver con hacerlo, y no va a haber ningún resultado que diga desinstalar que no tenga que ver con quitarlo, ¿vale? Y así un montón de otros resultados. Lo que busca Google hacer con esto es llevar a lo fino el entendimiento del contenido. Por ese motivo, más que nunca el lenguaje de la redacción de los contenidos debe ser natural. Es más, el propio algoritmo BERT no solamente va a conseguir eso, sino que también lo que va a conseguir es entender que a veces la gente no quiere texto. Ya no va a importar tanto como antes la cantidad de texto, va a importar lo que está mostrándose en ese contenido. Todo esto va a hacer que si antes era difícil posicionarlo, teniendo en cuenta la baja del CTR, teniendo en cuenta el SEO local y teniendo en cuenta todo lo que va pasando, con la entrada de BERT vamos a tener que ponernos las pilas, inclusive hasta los que veníamos bastante bien posicionados en temas de SEO, porque ya lo estamos viendo que estamos empezando a caer. ¿Y esto cómo se soluciona? Generando más cantidad de contenido más específico, no tanto contenido genérico, sino contenido mucho más específico. Eso va a hacer que tengas que generar más contenido, que tengas que currártelo más, que tengas que trabajar más y que tus presupuestos en contenidos aumenten. Espero que les haya gustado. Más o menos es lo que tenía preparado para vosotros. He estado casi unos 50 minutos, así que tenemos 5 o 10 minutitos más. No sé, dime tú si hay para preguntas. Muchas gracias, José. Ha sido fabuloso. A ver si tenéis alguna preguntita. Hola, buenas tardes para vosotros. Sí. Aquí es buenos días. Yo tengo una preguntita, si hay tiempo. Dime.
Mira, has estado hablando de la publicidad de Instagram, que es mucho más efectiva para el engagement, pero no Sí. entiendo exactamente el por qué comparándola con Facebook. No sé si podías aclarar un poco este concepto. Eh, el problema principal que tiene Facebook es que la gente lo está confundiendo, está haciendo que, ¿cómo te lo podría decir de otra manera? La gente lo que está haciendo en Facebook, tú cuando quieres comprar algo, Ujú. ¿sí? Normalmente, ¿dónde lo buscas? Pues en el Google. Entonces, cuando tú estás en Facebook y te empiezan a aparecer todos estos anuncios publicitarios que son muy de publicidad, lo que están consiguiendo es ser invasivos. De acuerdo, Entonces, es muy eso está desagradable. bajando muchísimo la engagement. En cambio, en Instagram han aprendido muchos errores cometidos en Facebook, teniendo en cuenta encima que la gente en Facebook cada vez se centra más en pequeñas comunidades, ¿vale? Que era lo que te decía de grupo, por eso digo lo de grupos. Entonces, como en Instagram la cosa va más de imágenes, está empezando a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo no te estoy vendiendo una zapatilla, sino que te muestro un tío o una tía haciendo deporte. No te estoy No es tan vendiendo un invasivo. coche, sino que entonces, eso consigue un mayor engagement, porque te aprovechas de mejores imágenes y te aprovechas de muchas cosas que no estabas utilizando tan bien en Facebook, por un lado. Y por el otro lado, porque el público en Instagram es mucho más participativo que el público que tienes ahora en Facebook. Sobre De acuerdo. todo por el nivel de edad. Cuanto mayores las personas, menos interactúan. Hay una franja de edad en el medio, es cuanto más grande, discúlpame la expresión, cuanto más viejas son, más interactúan. Cuanto más joven también. La franja del medio, nosotros, los de 30 a 50 años, somos los que menos interactuamos en abierto. Normalmente nos gusta hacerlo encerrado. Entonces, Instagram está consiguiendo mayor engagement y eso hace que las publicidades tengan mayor alcance. Y el cotilleo. Las stories en Facebook no están funcionando del todo bien. Funcionan, pero no del todo bien como lo hacen en Instagram. Y las publicidades en las stories van como un tiro. Porque la gente ve más stories que los muros de Instagram de la gente, porque le encanta el cotilleo. Y le encanta ver cosas nuevas continuamente. Si tú te entras a la gente que está mucho más activa en Instagram, verás que nadie tiene menos de 20 o 30 stories. Inclusive te deja tener hasta 100 Instagram. Vas a ver que hay gente que tiene hasta 50 o 60 stories. Parece que se pasara el día entero haciendo stories. Y eso les da un engagement mayor porque la gente está pendiente de ver qué está poniendo. De acuerdo. Y la última muy rápida, no Sí. entiendo muy bien la diferencia entre social e-commerce y marketplace. Social e-commerce entiendo que es vender a través de las redes sociales. Exacto. Es decir, Marketplace, perdón, marketplace, la definición de marketplace, primero te empiezo por ahí para que lo entiendas mejor. Un marketplace es un centro comercial. de Es acuerdo, decir, monto un e-commerce en el que no vendo solo yo. Vendo de yo y acuerdo, dejo vender a otros, como es Amazon, como es AliExpress, como es el Corte Inglés, ¿vale? Eso es un marketplace. Facebook lo que hizo fue sociabilizar ok, la venta en Facebook. No lo consiguió mucho porque Facebook la gente no iba a comprar, sino que iba a cotillar, a estar con amigos. Entonces sacaron este nuevo marketplace allá adentro que le está dando mejores resultados, aunque tampoco son para tirarte de los pelos, pero son mucho mejores que los resultados normales. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que das al botoncito que es la compra, ya sabes a dónde vas. de ¿Entiendes la acuerdo. diferencia entre una cosa y otra? Si Sí, a mí me empieza a salir publicidad de venta mientras que yo voy caminando buscando qué está comiendo, qué está haciendo un amigo, no me lo tomo muy bien. Pero si yo fui al botón de shopping dentro del propio Instagram o del propio Facebook, ya sé que estoy entrando a cotillar qué están vendiendo otras personas. Entonces, por eso yo los separé en dos, porque son dos cosas distintas, aunque el formato que está utilizando Facebook es de marketplace, porque no lo vende Facebook, lo deja que lo vendan otros, pero es social marketplace, por decirlo de alguna manera. Yo le llamé social e-commerce porque social e-commerce es el conjunto de esto, pero podríamos llamarlo, no existe ese término que yo sepa, pero le podríamos decir social marketplace. ok, ¿Ahora lo pillaste? sí, Perfecto. entendido. Perfecto. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Sí. Tú dices que Facebook ya no sirve tanto para empresas, más bien Instagram. Entonces, ¿tu recomendación es que las empresas cierren sus páginas de No. Facebook o, Uh-huh. o Yo, tener contenidos diferentes para ambas redes? vale. Yo lo que siempre suelo decir es,
cuando uno explica, por ahí suena muy fatalista y muy determinado. Pero hay que tomar siempre las cosas, perdón, hay que tomar siempre las cosas con criterio. Facebook no se murió ni mucho menos, sigue creciendo, aunque baje un poco la interacción y tenga picos y vaya y venga, no se ha muerto. ¿Es complicado estar en Facebook? Sí, pero no para todo el mundo. Yo conozco, por ejemplo, los 40 principales o las radios, ellos mismos funcionan, ya que no tienen visibilidad porque es solo música, es solo sonido, funcionan mucho con contenido en redes sociales. Si tiran de las páginas de Facebook y páginas de esto, funciona muy bien. El problema que tiene Facebook es el alcance orgánico. ¿Qué me quiero decir con esto? Que si tú vas a hacerte una página de Facebook y la vas a hacer para publicar contenido de manera orgánica a muy poca gente y un contenido de nivel medio para abajo, ese perfil va a no funcionar de ninguna de las maneras. ¿Vale? Entonces, para que funcione, vas a tener que currártelo el triple, pero también hay otra cosa, si no tienes un perfil, una página de Facebook, no vas a poder hacer publicidad ni en Instagram. Porque para poder abrirte el Business Manager para manejar tu publicidad, tenés que tener una página de empresa. Entonces, lo que yo digo es que Facebook lo que ha caído es la interacción orgánica. Eso ha caído y en algunos nichos y para algún tipo de estrategia ha caído casi a la nulidad, al cero. Pero todavía siguen funcionando, sobre todo si lo utilizas para contenido de publicidad. Y lo que estoy diciendo en la tendencia es que no se va a morir la publicidad en Facebook, sino lo que está haciendo es la de Instagram creciendo más de lo que se estaba esperando y llegando a niveles que van a ser perjudiciales para los usuarios de Instagram, si lo vemos del otro lado. Porque uno de los grandes problemas que ha tenido con la visibilidad Facebook no es solamente los algoritmos, es el exceso de publicidad que hay. Y está empezando a pasar lo mismo, y va a pasar durante este año, casi seguro, lo mismo con Instagram, porque al subir tanto la publicidad en Instagram, que eso es otra cosa por lo que también hablaba recién con tu compañera, ¿por qué también funciona la publicidad en Instagram? Porque hay menos cantidad que en Facebook. Pero al subir tanto la publicidad en Instagram, también va a empezar a tener el mismo problema a la larga. Pero en el fondo no se van a morir, por lo menos a corto plazo. Ya. Y en cuanto a contenidos, ¿tú sugieres que en ambas redes se maneje el mismo o se diferencien? Puedes manejar el mismo, solo ten en cuenta que el usuario que te sigue en varios perfiles, que antes era mucho, ahora cada vez es menos, porque la gente suele tener perfil en varias redes, pero usar una o dos. Pero tienes que tener en cuenta que la gente que te sigue en varios perfiles va a estar viendo lo mismo. Y sobre todo, hay tipos de contenido que funcionan mejor en una, que funcionan mejor en otra. Si yo me pongo a hablar de cosas muy técnicas en LinkedIn, triunfo. Si yo me pongo a hablar de cosas muy técnicas en Facebook, duermo las piedras. Y viceversa. Si yo utilizo mucho texto o cosas muy repetitivas en Instagram, no me va a seguir nadie. En Instagram, la gente, ¿qué es lo que más ve? La gente lo que más ve son postureo e imágenes llamativas, ¿no? En Facebook, lo que tú quieres ver es lo que están haciendo otras personas, entonces vas a ver mucho vídeo, vas a ver... entonces, es como adaptarlo. Por eso es complicado decir compartir todo igual. Lo puedes, pero siempre personalizándolo. Y sobre todo, si lo vas a hacer igual, no lo hagas todo el mismo día. Ve cambiando de días para cada cosa. O adaptándole parte de ese contenido a la red. Ya, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, José. De nada, Cristófol. Ese nombre tan sencillo que tienes. De nada, ha sido un placer otra vez estar aquí por 4º año consecutivo. Espero que les haya gustado y sobre todo para los que estén haciendo este máster, recuerden que lo más importante en este momento es el usuario. Las redes sociales, Google, todo va por el usuario. No tener al usuario contento es una estrategia que ya no funciona. Porque las ventas recurrentes y todo y el posicionamiento y todo va a depender de lo que estés haciendo allí. Y sobre todo, el contenido no es el rey, pero tiene que ser de muy buena calidad y tiene que ser muy, muy, muy personalizado para el tipo de persona que trates de captar. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Adiós, chicos, espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Gracias.